Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos un tema muy trascendental. Esto hace parte de la vida de todo ser humano y lo he titulado Emociones, arma letal de Satanás. Y aquí encontramos una pareja discutiendo, pero escúcheme todo el trasfondo que tiene esta imagen y todo lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Quién de nosotros está ajeno a tener emociones? Ninguno. Y muchas veces, por no controlar esas emociones, dañamos todo un propósito de Dios, dañamos todo lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es algo bien tremendo, bien poderoso. El ser humano siempre se deja llevar por las emociones, por lo que piensa, por lo que desea. Muchas veces dicen, es que siento en mi corazón, es que es mi deseo, es que es lo que yo quiero, y se dejan llevar por sentires. Pues Dios, que nos va a enseñar a través de Jesucristo, su Hijo, y de su palabra, que las emociones, el enemigo las utiliza para movernos como títeres. Y lo que Dios quiere es traer sobre nosotros una templanza. ¿Qué es la templanza? Un fruto del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a controlar, sean las emociones o cualquier área de nuestras vidas. Y eso es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se dañan las cosas, los propósitos y demás, y es simplemente por las emociones. Por las emociones, Pedro le dijo, si eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y empezó a caminar sobre las aguas, porque tenía fe. Sí, pero estaba movido por emociones y empezó a hundirse al ver las aguas que estaban bravías. También encontramos que por aquellas emociones se dañaron también muchos propósitos que Dios tenía con diversos tipos de personas. Y nosotros debemos entender cómo estamos internamente. Pedro le dijo a Jesús, por emoción, le dijo, yo te amo más que estos, mi vida daré por ti. Y Jesús lo quedó mirando y le dijo, Pedro, si supieras que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y así sucesivamente. ¿Qué encontramos? Que aún el mismo Jesucristo tuvo que superar las emociones. En el Monte de los Olivos, Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Velad y orad. Nadie pudo orar, nadie pudo respaldar en oración al Señor Jesucristo. Era tan fuerte el ambiente espiritual que se quedaban dormidos. ¿Y qué pasó? Jesús sudó sangre del estrés tan tremendo. Nivel de estrés, el más alto. Él sabía a qué tenía que enfrentarse. Mas, sin embargo, el enemigo intentó no una, muchas veces, de que Jesús desistiera del propósito de Dios Padre. ¿Cuál era la voluntad y el propósito de Dios Padre? Que Él viniese a morir en una cruz de forma cruenta, desangrado en un madero, cargando con todo el pecado y la maldición del mundo, tan solo para que usted y yo tuviésemos una segunda oportunidad a través de un segundo pacto. Entonces, ¿qué aconteció? Cuando Jesús empezó a predicar acerca de lo que tenía que vivir, llegó Satanás y entró en Pedro y le dijo, no, ojo aquí, le dijo, no te hagas esto, ten misericordia de ti. Jamás te ocurra esto. Imagínese. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Job fue probado, fue zarandeado y demás, ¿qué aconteció? Sencillo. Llegó, fue tan probado
que a causa de sus emociones maldijo el día en que nació, pero nunca se levantó en contra del Creador. Y era desesperante la situación de Job. Y sin embargo, él nunca se levantó a maldecir a Dios. Todo esto nos lleva a qué? A entender y comprender que el enemigo utiliza las emociones para dañar lo que Dios tiene para hacer en medio de nosotros y a través de nosotros. Entonces, a él invito, reflexiona un momento. A causa de tus emociones, así como a mí me ha pasado, ¿qué has dañado? El propósito de Dios, tu hogar, tu vida, ¿qué? ¿Qué es lo que has dañado? Jesús, finalmente, ayudó a Job, ayudó también a Pedro. Pedro quedó tan dolido, tan afectado en sus emociones, que Jesús lo tuvo que ir a recoger donde se había encontrado con él, en una barca. Pedro volvió al mundo del cual Jesús lo había sacado. Y lo tremendo es que el Señor nos conoce, mira nuestros corazones. No necesita ni siquiera que le digamos que lo amamos. Simplemente Él mira nuestros corazones y ve la verdad de nosotros. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces dañamos cosas bien lindas, propósitos bien especiales de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Y todo por qué? Por la ira, el enojo, la maledicencia, el no entendernos. Y hay una de las cosas que el adversario utiliza muchísimo, y es poner a pelear al ser humano con su pareja o con los demás, y todo para destruirlo. Y mire que Dios es tremendo, y Él nos enseña de múltiples formas, ¿no? Y mire, por donde yo trabajo, hay un hombre que tiene esquizofrenia, y veo que discute solo, y se pone agresivo solo. Así muchas veces el enemigo nos hace pelear y contender solos, tan solo para dañar el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que los hogares estén unidos. Dios quiere que la iglesia esté unida. ¿Pero qué pone el adversario? Nos pone de todo tipo de emociones para dañar el propósito de Dios con nosotros. Mire, continuemos. 6 señales de desgaste mental. Escucha bien, mira bien las imágenes, mira a este hombre, se le nota el dolor, se le nota el sufrimiento, se le nota el desgaste anímico, físico, mental, el desespero. Aún se le puede ver un rostro con dolor y aún odio. Y entonces, entendamos, el enemigo es experto en tratar con el ser humano, así como también Dios lo es. Ellos llevan miles, millones de años tratando con la raza humana. Y entonces encontramos el libro de Job, capítulo 2, versículo 4. Dice, respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Él ya sabe cómo vamos a reaccionar, porque ha tratado con miles, con millones, con generaciones enteras. Y él sabe que piel por piel, el hombre por su vida entrega lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Quiero que nos demos cuenta de qué, de que si estamos desgastados emocional, física y espiritualmente, y como cada enfermedad tiene sintomatología, o sea, va a tener unas características del comportamiento de cada enfermedad. Y las 6 señales de desgaste mental es, primero, te irritas fácilmente. Segundo,
Te cuesta conciliar el sueño. Tercero, experimentas pánico o ansiedad. Cuarto, te sientes desmotivado. Quinto, empiezas a llorar sin explicación. Y sexto, te sientes desconectado de la realidad. Dime, ¿en qué nivel estás? Te están llevando a un punto en el cual te estás desgastando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Porque cuando estamos así, como aquel hombre, no podemos pensar bien, no podemos ver con claridad. Una cosa es ver los toros detrás de las barreras y otra cosa es estar en la arena con ellos. Debemos entender, Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere dar la claridad necesaria. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar todas las circunstancias, situaciones y demás. No hay nada más difícil para un médico que tener que atender a su propia familia. Las emociones no lo dejan pensar. No puede controlarse, a menos de que por las exigencias del momento de crisis y situación le toque hacer un alto, tener dominio propio y hacer uso de la templanza. La templanza es el fruto del Espíritu Santo de Dios que nos permite tener dominio sobre nuestras emociones y poder obrar conforme a lo que Dios quiere. Mira a este hombre, mira esa casa derribada, destruida. Así muchas veces estamos, con los hogares destruidos, con las vidas destruidas, con la mente destruida, con las emociones deshechas. Y Dios nos dice, te quiero sanar, te quiero ayudar. No te resistas más. Quiero darte dominio sobre tus emociones para que puedas reconstruir tu vida, tu familia y todo tu ser. Jesús mismo se pone como ejemplo en la palabra de Dios. Dios Padre nos enseña que su Hijo unigénito, aquel que está sentado a la diestra de su trono, Él también tuvo que aprender esto. Jesús la tenía clara. Sabía qué tenía que enfrentar. Sabía por quién debía ir. Las Escrituras, en su contexto general, usan, por lo general, un narrador omnisciente, hablando desde el punto literario. ¿Quién es un narrador omnisciente? Es aquel que conoce todo. Vendría a ser Dios en medio de la obra. ¿Por qué? Porque empieza a decirnos qué piensan, qué hicieron, cuándo fue, dónde fue, cómo fue, en fin, etc. Y dentro de las cosas que nos narra es que Jesús tenía claras las cosas. Él sabía dónde tenía que ir. Él sabía con quién tenía que hablar, por dónde tenía que pasar. Ejemplos. Dice la Escritura, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. También dice la Escritura, escuche bien, que Jesús estaba sanando a los enfermos y los fariseos decían, ¡ja! ¿Quién es este que se atreve para perdonar pecados si acaso no sabe que es día de reposo? Y Jesús les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Escuche bien, no solo bastó con eso, sino también, y escúchelo muy bien, también el mismo Señor Jesucristo les dijo, para que ustedes comprendan que aún yo soy el Señor del día de reposo, le dijo al paralítico, que es más fácil
les dijo. ¿Qué es más fácil decir a este paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados son perdonados. Cada cosa que hizo Jesús fue de manera consciente. Cada lugar que visitó Jesucristo era de manera consciente. Dicen las Escrituras que Lázaro murió, que el que se demoró en llegar fue Jesús. Él sabía que Lázaro tenía que morir para poderlo resucitar. Y entonces cuando Jesús llega donde Lázaro, María, Marta, todos hicieron el reclamo y le dijeron, Maestro, si hubieras venido antes, tu amigo yace en el sepulcro. Y Jesús, viendo todo eso, se le fueron las lágrimas. ¿Qué nos muestra? A un hombre de carne y hueso, que sentía el dolor de haber perdido a un ser querido, que sentía la necesidad de la gente, que sentía la necesidad de su cuerpo físico. Un hombre que sintió miedo y sin embargo estuvo en la voluntad de Dios, desechando todo temor. Como decía el rey David, el día que temo, en ti confío. Mire lo grandioso del Señor. Por eso siempre les he estado diciendo y les invito, ¿quieren conocer a Jesús? Vayan al Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, el Evangelio de los signos, donde van a conocer a Jesús en todas sus facetas humanas y divinas, donde van a poder comprender que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo en los dos, que no se puede negar a nadie, a ninguno de ellos. Y vamos a comprender el gran amor de Dios hacia nosotros, un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que cubre todas las multitudes de pecado de parte nuestra, un amor que nos restaura, que nos edifica. Pero ¿qué vemos? O por lo menos yo todos los días veo esto. Hombres y mujeres mendigando amor, mendigando aceptación, mendigando que les den alguna sobra. Mas Dios, ¿qué está haciendo? Todos los días nos está diciendo, sé que eres imperfecto, sé que eres imperfecta, pero no sabes cómo te amo y no sabes todo el bien que te quiero hacer. Y entonces el adversario nos vive desgastando y nos pone irritables. Esto se ve mucho, sobre todo en el tráfico de las ciudades. La gente va manejando con ira, con rabia, con ansiedad, con impaciencia. ¿Cuántas veces he escuchado y he visto a gente que no puede ni siquiera conciliar el sueño, que el estrés tan tenaz y dicen, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué no puedo dormir? Y esto y aquello. He visto jóvenes, escuche bien, he visto aún psiquiatras que me ha tocado ver. Y usted dirá, pero ¿cómo ya salió a chicanear? No, literal, lo he visto. En unas crisis de ansiedad y pánico, qué cosa tan tenaz, que a veces no esperan ni siquiera 7 de la mañana para estarlo llamando a preguntarle qué se puede tomar, qué se puede hacer. Mas Jesucristo es el príncipe de paz. ¿Cómo poder explicarle a la gente que una vez, cuando era más joven, 18 años, me quería matar? ¿Cómo explicarle que cuando conozco de Jesús, se me van las ganas de suicidarme? No dependía de mí. Simplemente recibí el amor de Dios, la misericordia de Dios. Recibí al príncipe de paz en mi corazón y él empezó a gobernar sobre mi vida. Y entonces me dio tanta paz,
Por eso en las iglesias, vuelvo e insisto, se debe hablar exclusivamente de Jesús, de su palabra, y de llevar a la gente hacia el Hijo de Dios, hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que alcancen misericordia, la gracia de Dios, perdón de los pecados, y así reciban lo que están necesitando: paz, gozo, amor, fe, mansedumbre, frutos del Espíritu, humildad. Pero ¿qué hacemos? Volvemos la casa de Dios una cueva de ladrones, vendiendo indulgencias como lo hacían antes en el tiempo de Martín Lutero, llevando a la gente a idolatrar a los pastores, profetas, apóstoles, a idolatrar a un ministerio. El ministerio profético Shaddai no dio la vida por ti. El pastor Iván no dio la vida por ti. La pastora Diana no dio su vida por ti. El que dio su vida por ti se llama Jesús, el Hijo de Dios. En él encontrarás paz, gozo, restauración, amor, misericordia, perdón, vida eterna, vida nueva, vino nuevo, y te hará mejor ser humano. La gente no ha entendido eso, y entonces están detrás de un milagro. Hay enfermedades que no se van a sanar. Hay personas que llegarán a la iglesia y que partirán con Dios, y la gente solo se acerca para que lo sane. Y no han entendido que Dios les está dando una oportunidad más grande de tener vida eterna. Que a pesar de que estén muertos, si creen en Jesús, serán resucitados. Y el que muere en Cristo Jesús simplemente duerme en el tiempo que Dios ha determinado hacer cielos nuevos y tierra nueva, resucitarán. Es una cosa tremenda, poderosa. En Mateo capítulo 16, versículos del 22 al 23, escucha bien. Quiero que entendamos bien cómo el enemigo mueve la parte emocional. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿a quién? A Jesús. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué era eso lo que tenía que acontecer? Dicen las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 16, de que Jesús empieza a predicar acerca de lo que le iba a suceder, que tenía que ser entregado a los hombres malvados y perversos, que lo iban a matar, que le iban a hacer daño, que se tenía que morir desangrado en un madero. Y entonces, Satanás en el cuerpo de Pedro le dice, ten compasión de ti. El enemigo utiliza mucho algo que se llama espíritu de conmiseración. Vives lo que vives, así sean consecuencias de tu pecado, y entonces empiezas a decir, ay, pobrecito de mí. Escuche bien, debemos entender esto. Mira, el enemigo lo único que quiere es que usted y yo desfallezcamos. Y no quiere que usted y yo alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, escuche bien, muchas veces, lo que Dios tiene para ti, pero escúchame bien, lo que Dios tiene para ti, muchas veces requiere que seas zarandeado, no una, sino varias veces. El propósito que Dios tenía a través de Jesús en la vida de Pedro lo llevó a ser zarandeado de una manera tan fuerte, tan dura, que Job se desquebrajó que Pedro
se descabrajó internamente, horrible. El propósito que Dios tenía con Job era tan fuerte que el enemigo se ensañó durísimo. Pero él, por más desespero que sintió, por más enfermedad que tuvo que pasar, por haber pasado de haberlo tenido todo a perderlo todo, solamente quedaba su vida. Y muchos me dicen, ¿por qué no me muero? Y la gente dice, ¿por qué no me muero? Y no entendemos el propósito que Dios tiene con nosotros. He visto gente joven que cualquier cosa lo mata y se los lleva jóvenes y hasta buenas personas y demás. Y he visto otros que por más que intentan, no pueden. Y muchos de ellos son malos. Y dicen, ¿y por qué sigo vivo? Porque Dios tiene un propósito. No preguntes, ¿por qué sigo vivo? Pregúntale a Dios, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Por qué todavía me preservas la vida? ¿Qué quieres de mí? Y entonces el mismo Señor te enseñará. Y entonces, en estos versículos, llega el tentador, toma posesión del cuerpo de Pedro y le dice a Jesús, le dice, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me destropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas veces nos ocurre esto. Muchas veces ponemos nuestra mirada en otra cosa, en personas y demás, y no entendemos o no queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús tenía las cosas claras. Ahora la pregunta es, cuéntame, ¿cómo tienes las cosas tú? ¿Claras? ¿Sí o no? ¿Realmente estás viendo con los ojos de Jesús? ¿O todavía sigues ahogado o ahogada en los problemas que tienes? No alcanzas a ver lo que Dios tiene para ti. Dios te ve como vio a Pedro. ¿Pedro quién era? Un simple pescador, inculto, alguien del vulgo, alguien que tenía un temperamento terrible, mal geniado, explosivo, violento, alguien que simplemente luchaba por sobrevivir a semejantes circunstancias de vida que tenía. ¿Quién vio Jesús en Pedro? A un apóstol, a alguien que iba a ser utilizado para hacer sanidades, milagros, liberaciones, a alguien que iba a ser utilizado para forjar la iglesia de Roma y la iglesia a nivel mundial, a alguien que iba a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, tanto así que su propia sombra Dios la utilizaba para sanar personas físicamente. A alguien que se le iba a notar la presencia del Hijo del Dios Altísimo en su vida. ¿Sí ves la diferencia? Ahora, hazte la pregunta, ¿qué ve Dios en ti? ¿Qué ve Dios en ti? Y si todavía no sabes la respuesta, empieza a orar, a ayunar, a adorar a Dios para que Él te revele qué es lo que ve en ti. Continuemos. Mira, cuando nosotros tenemos las cosas claras, vamos a darnos cuenta de que el Señor nos ayudará a sobrepasar cualquier situación, cualquier emoción. Y entonces nos lleva a esto. Jesús la tenía clara.
Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Quieres venir en pos de mí? Renuncia a esas emociones que te tienen tan enfrascado o enfrascada en el odio, en la falta de perdón y demás. Miren, a lo largo de mi ejercicio pastoral y a nivel de vida espiritual, a nivel profesional, he podido ver tantas cosas y vivir tantas otras. He visto parejas que se aman con locura. Pero ¿qué pasa? Llega el enemigo y hace que estas parejas se peleen. Se pelean de por vida. Y cuando muere alguno, ahí abren los ojos y dicen, si tan solo hubiera hablado con esta persona y hubiera arreglado esta situación. Y ahora que veo a esta persona, a la persona que he amado toda mi vida, metida en un cajón, que ya no tiene aliento de vida, cómo me duele ver que partió. He visto y he escuchado mujeres y hombres que jamás quisieron dar su brazo a torcer y le negaron a su cónyuge lo que esa persona les estaba pidiendo. Y apenas mueren, vienen otros y a ellos que nunca sembraron, que nunca hicieron nada por esas personas, a ellos que van a ser pasajeros en la vida de estas personas, a ellos sí les entregan todo. He escuchado a viudas y a viudos decirme, me arrepiento por no haber disfrutado a mi pareja como tenía que hacer. Todo es en vida. Escuche bien. He visto gente muy joven morirse por nada. A otros los matan. Demasiado jóvenes. No alcanzan a disfrutar la vida. Dios lo que quiere enseñarnos es que la vida es como un helado. Tienes que disfrutarte cada día, cada momento en Dios. Bocado a bocado. Mi pregunta es, ¿estás disfrutando tu vida? ¿Estás disfrutando tu trabajo, tus estudios, tu profesión? ¿Estás disfrutando la iglesia? ¿Estás disfrutando la palabra de Dios? ¿Estás disfrutando cada segundo, cada momento, tu esencia? ¿Estás disfrutando a tu pareja? ¿O vives peleando? Escúchame. Una de las artimañas que el diablo utiliza para poderte desgastar es ponerte a pelear con todos. Que no disfrutes lo que haces. Mas una de las bendiciones de Dios es la siguiente. Dios dice que dará bendición al fruto del trabajo de nuestras manos. Y comerás y te saciarás del fruto del trabajo de tus manos. Cuando Dios vio al hombre solo, dijo, y vio Dios al hombre solo, y vio que no era bueno, y lo durmió e hizo una mujer. En algunas versiones dice una varona. Y entonces, ¿qué acontece? Cuando Dios vio a Adán con Eva, dijo, y vio Dios que era bueno. La gente estigmatiza y sataniza la parte sexual. Y se olvidan que el mismo Dios la hizo. Y Jesús nos enseña y dice, hombre, escucha bien, recréate y deleítate en la mujer de tu juventud.
Pero el hombre y el diablo han tergiversado tanto esta área. He escuchado mujeres hablando neciamente, diciendo, yo me le niego a mi marido. Como no va a la iglesia, yo no voy a estar con él. ¿Qué tontería más grande cuando la escritura dice que a la mujer no se le debe negar sexualmente a su marido y el marido no se le debe negar sexualmente a su esposa? Que el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y el de la mujer al hombre. Luego vienen los adulterios más aberrantes y luego dicen, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? Y dirá, porque nunca supiste lo que dice mi escritura. A causa de la fornicación, jamás te alejes de tu marido y viceversa. Entendamos todo esto. Pero la gente se la quiere tirar de espiritual y así no son las cosas. Y si no me cree, búsquelo en la escritura. Está clarísimo y muchas veces hemos hablado de esto. ¿Y por qué toco esto? Porque todos los días lo veo en consejería. También dice la escritura que el hombre debe proveer a la casa, que aquel que no trabaje, que no coma, y aquel que no provee a su casa ha llegado a ser peor que un incrédulo, que ha negado la fe. Y entonces he visto a muchos que dicen, no puedo ir a trabajar porque tengo que servir. Momento, y entonces, ¿vas a negar la fe? Sirve al Señor. Saca tu tiempo para servir a Dios. Pero no dejes de trabajar porque debes proveer a tu casa. Escuche bien. He visto gente tirársela de espiritifláutica, juzgando a todo el mundo, cuando la escritura dice, no juzguéis para no ser juzgados. Entendamos, Dios nos quiere dar un nivel de vida tan bueno. He visto gente que piensa que la bendición de Dios solo tiene que ser económica. Yo digo, por Dios, ¿por qué no abrimos los ojos? Hay cosas que no compra la plata o el dinero. Está el amor verdadero, está la paz, está la bendición de Dios, su presencia. Elimas el mago pensó que eso se compraba con plata y le ofreció plata a Pedro. Y Pedro le dijo, perezcas, tu vida perezca junto con este dinero tuyo. La presencia del Espíritu Santo de Dios nos transforma. La gente no ha entendido que el conocer de Jesús no es hablar de religiones, es hablar de una transformación de vida. Seguimos hablando de Jesús después de tantos siglos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo sus señales, sus signos, en los cuales nos demuestra que es el Hijo de Dios. Como te decía, a los 19 me quería matar. Yo simplemente recibí a Jesús en mi corazón. Y esas ganas de matarme se me fueron. Empecé a experimentar un amor tan grande que nunca lo había experimentado. Detestaba leer. Y ahora mi necesidad de leer era tan profunda que me llevaba la Biblia aún cuando tenía que ir al baño. No me podía despegar de esa palabra. Empezó a llenarme de tanto amor, de tanta paz. Y no soy el único. Encontramos a Juan Luis Guerra, del grupo 440. No podía dormir de la depresión y la ansiedad. Todo el dinero que tiene no le sirvió. Fue conocer a Jesús.
Conocer a Jesús le trajo paz. Conocer a Jesús lo hizo mejor hombre, mejor ser humano. Y ha compuesto varias canciones para el Señor, como Soldado de Cristo, como Las Avispas, etc. Entendamos, no nos va a llenar la fama, no nos va a llenar la riqueza económica, no nos va a llenar un hombre o una mujer. No lo va a hacer, no pueden, no está en ellos eso. Pero Jesús nos llena completamente. Y la pregunta es, ¿qué esperas para degustar de la vida, de la presencia, del amor y de la paz, de la prosperidad del alma y de todo tu ser que Jesús te quiere dar? ¿Qué estás esperando? ¿Vas a seguir como vienes? ¿Vas a seguir dándole gusto al diablo y a tu carne? ¿O vas a permitir que Jesús, el Hijo de Dios, te transforme? Escucha bien. Para terminar, el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 dice, Jesús dijo, venid a mí todos, y te lo recalco, todos. No dijo venid a mí los judíos, no dijo venid a mí los colombianos, dijo todos. En esos todos alcanza gente en situación de discapacidad, gente que no está en situación de discapacidad, afrodescendientes, indígenas, gitanos, brujos, brujas, satanistas, asesinos, gente buena, gente mala, todos. Lo único que Dios no perdona es la blasfemia contra su Santo Espíritu. De resto, perdona todo. Y dijo, Jesús, el Hijo de Dios, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos. Y entonces mi pregunta es, ¿cuánto más te vas a demorar a llegar a los pies de Cristo? Porque el Señor dice, y yo os haré descansar. Eso que te está matando internamente, Jesús lo llevó al madero, tomó tu lugar. Teníamos que haber muerto, pero Jesús murió por nosotros. Entendamos esto. La pregunta es, ¿hasta cuánto más le permitiremos a Satanás hacernos daño? ¿Qué tenemos que permitir en nuestras vidas para volvernos al Hijo de Dios? ¿Qué más tenemos que vivir para entender que Él quiere ayudarnos? ¿Por qué desechamos la gracia que hay y la misericordia y el amor que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador? Hace poco les compartía lo que le pasó a un rabino judío que dedicó su vida a negar a Jesús y a escribir libros, docto en la Cábala y demás. Rabino de rabinos, reconocidísimo. 17 minutos muertos fueron suficientes para caer rendido a los pies de Jesús y reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Dios viviente, que Él es el autor y consumador de la fe, que Él es nuestra salvación. Él es el gran yo soy. No hay nombre sobre todo nombre dado a los hombres. El único es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y delante de Él
toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Y como dice Jesús en las Escrituras, no me volveréis a ver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Escucha bien, 17 minutos muerto. Tenía que haber quedado con secuelas, con consecuencias. Quedó intacto. Y entonces, después de haber sido resucitado, estuvo varios días pensando y meditando en el mensaje que el Señor le había dicho. Vio, en medio de su muerte, vio a muchos rabinos respetados que habían escrito en contra de Jesús, los vio y le decían, estábamos equivocados. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías, el Salvador. Y cuando determina, a causa del cumplimiento de las señales que se le dio en medio de ese trance espiritual, decide empezar a escribir y hablar acerca de Jesús. Todo el reconocimiento, toda la fama, su familia, su esposa, todos lo abandonaron. Sus libros fueron sacados de las bibliotecas de universidades y de la Biblioteca Nacional. Todo su reconocimiento le fue quitado. Su esposa no estuvo dispuesta a seguir a su lado, tan solo porque lo único que estaba diciendo era que Jesús es el Hijo de Dios, que toda la doctrina que habían creado alrededor de la negación de Jesús era falsa, que verdaderamente Jesús es el Señor, la resurrección y la vida, y que nadie vendrá al Padre sino a través de Jesús. Para que este hombre haga todo eso, se necesita haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, así como el apóstol Pablo, cuando era Saulo, persiguiendo a la iglesia, lo tuvo. Su vida cambió completamente. Y mi pregunta es, ¿qué tenemos que permitir en nuestras vidas para volvernos a Jesús? Jesús tiene un propósito con nosotros. Dejemos que Él obre, que Él está dispuesto a restaurarnos. Cosa que te invito, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que sea glorificándose. No te olvides. No te olvides. Él está dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos. Dejemos a un lado todo. El orgullo, la mentira, la prepotencia. Entiende la solución a tu desespero. La solución a todo lo que estás viviendo es recibir a Jesús en tu corazón y dejarlo que Él obre. Alimentarte de las Escrituras, de la palabra de Dios. Léela, acércate a la Biblia y empezá a conocer a Dios. Y entonces, cuando te vuelvas a Él, alcanzarás misericordia. Y el Espíritu Santo de Dios pondrá en ti paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, humildad. Te hará disfrutar cada momento. Te hará disfrutar de cada cosa y persona que tienes. Te hará estar en paz y contento con lo que tienes ahora, sin necesidad de que andes desesperado o desesperada buscando cosas que no te convienen o personas que no te convienen.
Te quitará la condición de mendigo y de mendiga. Ya no estarás mendigando amor, no estarás mendigando aceptación, no estarás mendigando tantas cosas que he visto a los seres humanos, por más que asistan a una iglesia, hacerlo. Entendamos, Jesús es la escalera que vio Jacob, la escalera que descendía del cielo a la tierra, y por ahí subían y bajaban ángeles. El cielo se pondrá a tu favor. Acércate a Jesús, ríndete a Jesús. Papito Dios, en esta mañana venimos delante de ti. Perdónanos, Señor, por todo pecado que hayamos cometido en contra tuya o de tu palabra. Señor, hoy te quiero pedir algo especial. Yo te quiero pedir, Señor, alumbra nuestros corazones. Te pido que deshagas las obras de las tinieblas, que ya el enemigo no pueda utilizarnos como marionetas, que sea quitada esas emociones que lo único que hacen es dañarnos, Señor. Que a pesar de que tú sabes que somos tripartitos y dentro de esa hace parte fundamental nuestras emociones, que nos ayudes a llevar, a guiarlas, a llevarlas a la obediencia a ti, Señor. Yo oro para que sanes nuestros corazones heridos, para que nos ayudes a andar conforme a tu voluntad. Papito Dios, tú tienes el control de nuestras vidas. No nos desampares, Señor. Permítenos conocerte y entenderte. Permítenos tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Ahí donde estás, yo te invito. Dile, mira cómo estás tú. Dile, Señor, yo te quiero conocer. Me hablan de que tú me puedes dar la paz que necesito. Pues yo te quiero conocer. Me hablan de que tú me llevarás a disfrutar mi vida. Yo te quiero conocer. Yo quiero que me des la oportunidad y la bendición de conocerte, Jesús, para poder estar tranquilo internamente, para poder estar sano y restaurado. Por eso, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas en las diversas circunstancias y situaciones que tienen, Señor. Ayúdales y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.